Bienvenido, doctor Antinori, cuéntenos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, mire, yo creo que lo fundamental en estos momentos es determinar lo que establece la ley, la norma jurídica, específicamente el artículo 74 del Código Judicial. Hay algo importante. En Panamá existe el principio, como en muchas partes del mundo, de la mayoría simple, que es obtener una mayoría dentro de un proceso o de una elección. No importa si esta es la mitad más uno o no, es una mayoría simple. Y hay otra que es la mayoría absoluta, que se requiere tener la mitad más uno. Exacto. En el caso de Panamá, por ejemplo, tenemos el artículo 177 de la Constitución Política, que en el caso de la elección presidencial habla de mayoría, y allí se ha interpretado, incluso la propia Corte, aunque hay dudas en esa interpretación, de que se trata de una mayoría simple, es decir, el ciudadano que sale elegido presidente, aunque sea por un voto, gana, no se requiere mayoría absoluta. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 74 habla de mayoría, y creo que lo pudiéramos poner en pantalla para beneficio de todos los telespectadores y que pudieran, a lo largo y ancho de todo el país, poder determinar lo que dice este artículo. Allí lo tenemos en pantalla, haciendo siempre docencia exclusiva para este programa. El artículo 74 del Código Judicial dice así: en el mes de enero, cada 2 años, la Corte Suprema de Justicia elegirá por mayoría de votos el presidente y vicepresidente de la corporación. Es decir, no dice que esa elección debe ser la mitad más uno, dice simplemente mayoría de votos. Entonces allí entra un fenómeno jurídico que tenemos que analizar, que son las rondas de votaciones que se produjeron en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera hay una primera ronda de votaciones que podemos también analizarlo en pantalla, que lo hemos traído debidamente estructurado de manera exclusiva para este programa. En la primera ronda de votaciones hay 2 candidatos. El magistrado Fábrega, que obtiene 4 votos de parte del propio magistrado Ayú Prado, del magistrado Moncada Luna, del magistrado de León y de él mismo. Son 4 votos. Luego el magistrado Benavides es postulado por Harley Mitchell, tiene el voto del magistrado Mitchell, del magistrado Mejía, del magistrado Ortega y de él mismo. Hay, por tanto, 4 votos y 4 votos cada candidato. Hay una abstención, la del magistrado Harry Díaz. Ahí, obviamente, en esa primera ronda de votaciones no existe la mayoría, de ninguna manera. Hay un empate. Hay un empate porque hay una abstención del magistrado Harry Díaz. Pero si vamos a la segunda ronda de votación, que también tenemos en el siguiente cuadro, que es una segunda ronda de votación donde nos explica, allí el magistrado Fábrega declina o desiste y postula al magistrado Ayú Prado y vota por el magistrado Ayú Prado. Harry Díaz vota por el magistrado Ayú Prado, que se había abstenido en la ronda anterior. Vota él mismo. Entonces Ayú Prado tiene 3 votos. Mire esto. Entonces viene Benavides, mantiene los 4 votos de la ronda anterior. Existen 2 abstenciones en esa segunda ronda de votación: Alejandro Moncada y Hernández León. A nuestro juicio, ese resultado ya es mayoritario para el magistrado Benavides. Hay una clara mayoría a favor del magistrado Benavides, porque la norma que hemos visto anteriormente, el artículo 74, no dice que tiene que ser una mayoría absoluta, dice simplemente mayoría. Y allí ocurre el fenómeno de que se pasa inadecuadamente a una tercera ronda de votación. O sea, ahí debió ser proclamado inmediatamente Benavides como presidente de la Corte. Y hay algo curioso: el magistrado Benavides debió haber dejado una incidencia en el acta que se levantaba con motivo de la elección, donde él estaba en desacuerdo porque ya se había producido la mayoría. ¿El hecho de abstenerse es ejercer un voto? Ciertamente ejercerlo en una abstención o no ejercerlo a favor de nadie, lo cual indica que no existe mayoría, hay 4 y 4. Sin embargo, en la siguiente ronda de votación, que es la tercera, que también vamos a verla en pantalla, en la tercera ronda de votación, que se pasa a ella, y tengo entendido que no hubo ninguna incidencia en esa entre la segunda y la tercera, es decir, el magistrado Benavides no protestó oportunamente, que debió haberlo dejado en el acta. Allí ocurre, tenemos en pantalla la tercera ronda de votaciones, Ayú Prado logra los 5 votos, Fábrega, Harry Díaz, Moncada y de León, que se habían abstenido en la anterior ronda de votación, deciden votar por Ayú Prado, cambian de parecer, y él mismo. Y Benavides mantiene los 4 votos. No hubo abstenciones y allí se declaró al magistrado Ayú Prado como presidente de la Corte. Sin embargo, a nuestro juicio, la elección se produjo, y en eso coincidimos con el ex magistrado Edgardo Molino Mola, la elección se produjo en la segunda ronda de votaciones.
Ahí está cónsono con lo que dice el artículo 74. Ahora bien, hay algo muy curioso. A nuestro juicio, debió haberse dejado oportunamente una incidencia en el acta declarando el magistrado Benavides que la elección se había producido en la segunda ronda y no en la tercera. Entiendo que no hubo ninguna incidencia y siempre los reclamos deben hacerse oportunamente para que tengan validez, eficacia en materia no solamente de esa elección. Este es un consejo para todas las personas. Uno tiene que dejar incidencias cuando uno no está de acuerdo con un proceso electoral. Bien. Eso es lo que ha pasado en este caso. Interesante. Entonces ya no se puede hacer nada a estas alturas. Probablemente no, porque la incidencia era fundamental y determinante dejarla consignada. Y tengo entendido, a no ser que me esté equivocando en la información que tengo, de que el magistrado Benavides sí hizo una incidencia. Yo entiendo que él estaba molesto. Él se retiró, porque no, incluso. sí, pero porque no lo habían tomado en cuenta en la elección de la sala tercera de lo contencioso administrativo en la que él pertenece, pero no por efectos de esta elección del Pleno, que, vuelvo a repetir, esto debió haber sido en la segunda ronda de votaciones. Pero dejar la incidencia, si es que los otros querían ir a la tercera de todas maneras. Y decir, ya hay una elección tomada de mayoría, conforme lo dice el artículo 74 del Código Judicial. No lo digo yo, lo dice la ley. Bien, este cuerpo colegiado que debe ser la Corte Suprema, por supuesto, anda muy fracturado. Totalmente. Uno no se lleva con otro, el otro no se lleva con uno. Y estas fracturas y estos hechos se evidencian. Se evidencian, y estas elecciones tan marcadamente divididas tampoco... Y la injerencia política también en todo esto. Por supuesto, tampoco favorecen en nada ni la imagen de la Corte Suprema de Justicia a nivel del país ni a nivel internacional. Nuestro sistema de administración de justicia, yo recuerdo muchísimo a un profesor nuestro de Derecho Romano, eminente intelectual panameño, don Camilo O. Pérez, y lo cito con todo el respeto, ya fallecido, y con un gran cariño a su intelecto y a su valor como ciudadano, que decía que la justicia panameña es un potrero lleno de garrapatas. ¿No ha cambiado? Para nada. Es más, a veces la justicia es un desecho en manos de quienes administran justicia, como escribí una vez en uno de mis libros. Y hay una gran decepción en muchos sectores porque no ven que la justicia camina recta, y que la justicia, esa que filosóficamente y conceptualmente se interpreta y se representa con una dama que no ve, no oye, no escucha para representar la imparcialidad de esa justicia, está siempre en discusión, está siempre en cuestionamiento. Y tenemos que hacer un gran cambio y una gran reforma del país para que las instituciones empiecen a surgir, a caminar y a actuar como debe ser. Doctor, paso la página del tema de la Corte, aclarado este asunto, y traigo a colación algo que está pasando en este momento, y es el debate que ha surgido a raíz de la orden que da el presidente de la República de demoler la casa de Manuel Antonio Noriega en medio de un debate jurídico o de un proceso jurídico en el que se encuentra esta propiedad. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensa usted? Mire, no conozco el expediente y no conozco el tema a profundidad. Sin embargo, también surgen muchas dudas porque hay dos órdenes contradictorias, la que da el presidente y la que da el ministro de Economía y Finanzas, que dice yo no he dado la orden. Por otra parte, el doctor Julio Berríos ha señalado que hay un proceso para readquirir la casa por parte del señor Noriega, porque él sostiene que la compró cuando pues pidió un préstamo a la Caja de Ahorro, que le costó 85, o Caja de Seguro Social, $85,000, que fue una casa adquirida antes incluso de los problemas delictivos que él tuvo y que afrontó precisamente en las Cortes de los Estados Unidos, aquí en Panamá y en Francia. Entonces hay ciertas dudas que surgen realmente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un mensaje contradictorio, sobre todo que el presidente dice algo y el ministro de Economía y Finanzas dice otra cosa. Yo tengo dudas y eso podría dar pie a una controversia jurídica no menos interesante, porque habría que ver los argumentos que se presentan. ¿Pudiéramos quedar pagando una indemnización? Mire, en Panamá yo dije una vez que creo las cosas porque son absurdas. Y para mí mi baremo para determinar cuándo en Panamá es cierto algo o no es el grado de absurdo que tengan. Y a veces he llegado a decir, lo creo porque es absurdo. Por tanto, siendo eso absurdo, podría dar lugar a creerlo. Bien. Para cerrar, doctor Antinori,
Le pedimos también al doctor que nos hable del fiscal electoral. ¿Usted cómo evalúa el trabajo que viene realizando el fiscal electoral de la República? Mire, yo creo que la ciudadanía tiene una percepción muy clara. El fiscal electoral le falta actuación, una actuación enérgica, una actuación contundente. El fiscal electoral me recuerda a mis tiempos en la Defensoría. Yo estaba metido en todo, porque tenía que vigilar la conducta de los servidores públicos para que éstas se hicieran dentro del marco de la legalidad y para que estos no violaran los derechos humanos. El fiscal electoral tiene que actuar de esa manera. Y lo que sentimos es una pasividad y una permisividad que el pueblo panameño sabe que le falta al fiscal electoral actual conforme lo establece el artículo 144 de la Constitución Política, que dice que es una agencia de instrucción independiente pero coadyuvante del Tribunal Electoral, que el fiscal electoral lo nombra el órgano ejecutivo sujeto a una ratificación de la Asamblea Legislativa por 10 años, y que el fiscal electoral tiene 4 atribuciones. Entre ellas, las 2 más importantes están en el numeral 1 y el numeral 2 del 144 de la Constitución Política, que dice primero, garantizar que los derechos políticos y electorales de todos los ciudadanos panameños estén debidamente garantizados de una forma imparcial. Eso no se está garantizando porque yo tengo serias dudas del uso indebido de los recursos del Estado, que eso sería materia de otro programa y de otro tema que tendríamos que analizar debidamente. Y el segundo elemento que él tiene que determinar es vigilar, dice el numeral 2 del artículo 144 de la Constitución para aquellos estudiosos que nos siguen, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, de manera tal que estos no utilicen los recursos del Estado. Y si ese artículo 144, también para los que nos siguen, lo conectamos con el 136 de la Constitución Política, que dice en el numeral 1 que no se permitirá o que se prohíbe la utilización de los recursos del Estado a favor de un candidato de manera directa o sean velados los medios que se utilicen para este propósito, eso está prohibido. El fiscal tiene que actuar en contundencia y en cumplimiento de estas disposiciones constitucionales, y no lo hace. Hay disposiciones en el Código Electoral que sería muy largo enumerarlas y abusar del tiempo, y podríamos hacerlo en otro programa al que usted me invite, con mucho gusto vengo. Hay disposiciones muy precisas. Aquí se han hecho un sobrevuelo en un helicóptero que no se ha dicho absolutamente nada ni se ha explicado, utilizando recursos del Estado para contratar un helicóptero privado a residencias privadas, vulnerando principios de derechos humanos que dicen que las personas deben estar protegidas en su vida privada, en su domicilio, que lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí se está vulnerando, un candidato participa con pancartas en una manifestación. Aquí se utilizan recursos del Estado cuando se dice que no pueden ir a inauguración, la inauguración de obras oficiales, la inauguración de obras del Estado, no pueden ir candidatos. Se va. Aquí se está abusando de la propaganda. Hay muchas cosas indebidas que hay que analizarla, y el fiscal electoral tiene que actuar, y lamentablemente hay una inercia, una apatía, un no actuar que afecta precisamente algo muy importante que lo voy a decir aquí. La Carta Democrática Interamericana que se estableció en el continente americano por la Organización de Estados Americanos está siendo vulnerada con la actuación del uso de los recursos del Estado y con la inercia de un fiscal electoral que no actúa como debe hacerlo.